Shalom, mi nombre es Talí y les doy la bienvenida a un nuevo video para estudiar en esta ocasión los capítulos 28 y 29 del libro de Shemot, conocido como Éxodo, y este estudio se titula Vestidos en Santidad para Servir. Todo esto para darle continuidad a la serie Temas de Torah. Recientemente vimos que el Eterno le dio la instrucción a Moshe de levantar la tienda de reunión, lo que se conoce en hebreo como Mishkan. Y aunque en ese contexto este lugar sería el indicado para darle un servicio terrenal al Creador, hoy nosotros tomamos esas enseñanzas para servir al Padre con un enfoque celestial. Cada elemento de ese sitio es una representación de los creyentes en el Mesías, que conformamos la habitación del Eterno, pues somos templos de su presencia, somos esas piedras vivas del verdadero tabernáculo o templo no hecho de manos, y de este modo podemos ofrecer a nuestro Padre nuestros dones, talentos, habilidades, todo esto para el servicio y también para la edificación del cuerpo del Mesías, pues somos llamados a estar en unidad como esas cortinas del Mishkan, edificándonos los unos a los otros, donde Yeshua es la principal piedra angular de esta gran casa espiritual, y además quien nos permite acercarnos al Padre libremente, puesto que el velo de separación quedó roto y por medio de su entrega ya tenemos acceso libre, sin obstáculos a nuestro Padre eterno. Y bueno, hoy seguiremos estudiando acerca de esas instrucciones, en este caso dirigidas a Aarón y sus hijos, que son una figura del verdadero ministerio que el Eterno tenía preparado por medio de su Hijo. El capítulo comienza con el llamado que el Eterno le hace a Aarón y a sus 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que ellos se presentaran delante de él, porque quería que fueran sus ministros. Les mandó hacer vestiduras sagradas, y para ello se convocarían a todos los sabios y personas a las que el Eterno les dio entendimiento para desempeñar esta obra, pues esas vestiduras tenían que ser de obra primorosa, serían unas vestiduras muy finas para darles honra y esplendor. Ellos serían consagrados enteramente al Eterno. Y bueno, quisiera dar el significado de la palabra ministro, que la vemos referenciada en el diccionario Strong como el hebreo 3548, que es la palabra Cohen. Literalmente, el que oficia, principal, príncipe, sacerdote, es el participativo activo de Kahán, que significa mediador, figurativamente vestirse con vestidos suntuosos, ataviar, consagrar, ejercer ministerio, ministrar, sacerdocio, sacerdote. Y bueno, vemos aquí que los ministros iban a cumplir la función de ser esos mediadores o reconciliadores delante del Eterno, para que ese pueblo más bien se pudiera acercar sin obstáculos al Padre. Y aquí vemos una sombra y figura de nuestro Mesías, quien también es nuestro gran ministro según el orden Melquisedec, nuestro Cohen Hadador, y él fue revestido de majestad y entró en el verdadero santuario no hecho de manos una vez y para siempre como mediador para quitar el pecado y permitirnos acercarnos al Padre. Como dice en Hebreos 9:11, pero el Mesías ya vino y ahora él es el sumo ministro o el gran ministro de los bienes definitivos. El santuario donde él actúa como ministro es mejor y más perfecto, y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación, hablándonos de ese verdadero santuario que está en los cielos, en el cual el Mesías ejerce como gran ministro. También Hebreos 9:24 dice, porque el Mesías no entró en el lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia del Todopoderoso por nosotros. Por lo que vemos aquí, a Aarón como gran ministro es una figura del Mesías. Aarón ministraba en ese tabernáculo terrenal, figura del verdadero y único que es el celestial, donde el Mesías ha entrado una vez y para siempre para ejercer este papel. Y no solo esto, sino que a través de su entrega los creyentes hemos sido constituidos un reino de ministros, que también hemos sido consagrados para dedicarnos a servir al Eterno, como dice en 1 de Pedro 2:5,
Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un ministerio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua el Mesías. O como dice en Apocalipsis o Revelaciones 5:10, de ellos hiciste un reino, los hiciste ministros a servicio de nuestro Elohim, y reinarán sobre la tierra. Vemos que hemos sido llamados ministros, un llamado muy importante que no debemos tomar a la ligera, sino que debemos tomarlo muy en serio, pues es una responsabilidad que tenemos de ofrecerle al Eterno un servicio con excelencia y con verdad, cuidando de no profanar la vestidura que hemos recibido por medio de Yeshua, quien nos ha permitido ser libres de la condenación eterna, para que ahora nos enfoquemos en obedecer al Padre, poniendo por obra su instrucción. Y es necesario que seamos perseverantes en ello cada día, en obedecer al Eterno, en apartarnos para Él. Pues por ser ministros no lo tenemos todo ganado. No podemos creer que ya lo hemos alcanzado, ni el mismo Shaul lo decía. No podemos caer en un estado de confianza excesiva, pues sabemos que el que cree estar firme tiene que mirar que no caiga. Y esto mismo les pasó a los hijos de Aarón, a Nadab y a Abiú, que a pesar de que ellos fueron consagrados junto a su padre y sus hermanos, no permanecieron en la obediencia absoluta al Eterno, sino que quisieron servirlo a su manera, ofreciendo fuego extraño, y por eso murieron. Su ejemplo nos exhorta a cuidar nuestra salvación con temor y temblor, para no perder nuestra consagración. Y el Mesías también habló acerca de ello, acerca de que debemos ser perseverantes, de que debemos estar velando, y eso lo vemos justamente en la parábola de las 10 vírgenes, pues todas tenían el mismo llamado a consagración, a santidad, a esperar al esposo, pero vemos que 5 fueron prudentes y se prepararon y se esperaron en santidad, ocupándose en las buenas obras, pero otras 5 fueron insensatas, no estuvieron atentas, se les acabó el aceite, que hace referencia a la presencia divina, y cuando el esposo llegó no estaban listas y se les cerró la puerta, lo cual nos demuestra que no nos podemos dormir ni estancar en el camino de la emuná, sino que debemos proseguir a la meta, y es un esfuerzo a diario, como se dice, es una lucha diaria que nosotros tenemos, de no dejarnos vencer por la maldad que hay en el mundo, de no dejar que nuestra carnalidad nos domine, sino de avanzar hacia nuestra promesa. Y también, mientras avanzamos, procurar bendecir las vidas de otros. Como ministros sabemos que debemos dar un buen testimonio, pues somos también reconciliadores. Entonces, este buen testimonio hará que otras almas se sientan motivadas a acercarse al Eterno. Y bueno, continuando con este capítulo, en el versículo 4 en adelante dice: y estas son las vestiduras que harán: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, el turbante y el cinturón. Harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, para que me sirvan en el ministerio. Utilizarán para ello oro azul, púrpura, el carmesí y el torsal de lino torcido, de lino fino. Y como obra de artífice harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y torsal de lino fino. Y bueno, estas eran las vestiduras sagradas para el gran ministro, y en ellas también vemos representaciones o alusiones a nuestro Mesías. Por ejemplo, en los colores sabemos que el azul representa lo celestial, el lino fino representa la santidad, el oro representa la divinidad, lo perdurable, el púrpura la realeza, el carmesí la sangre derramada por el sacrificio. Y como decía, cada uno de ellos es la representación de Yeshua, pues Él descendió de los lugares celestiales en santidad, revestido de la presencia divina, constituyéndose como mediador de un nuevo pacto por el derramamiento de su sangre, y actualmente reina portando el nombre que es sobre todo nombre. Lo vemos incluso representado en la vestidura del gran ministro. Más adelante, en este capítulo dice:
Tendrá 2 hombreras unidas a sus 2 extremos que se entrelazarán, y la banda del efod que está por encima será de su misma labor, del mismo material, de oro, de azul, púrpura, carmesí y torsar de lino fino. Luego tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al nacimiento de ellos. Como obra de escultor, como grabaduras de sello, grabarás 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, y les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás aquellas 2 piedras sobre las hombreras del efod, como piedras en memoria para los hijos de Israel. Y a Aarón las llevará sobre sus hombros como memorial en presencia del Eterno. Y bueno, en este relato vemos otra figura de Yeshua, pues así como Aarón llevaba los nombres de cada tribu sobre sus hombros, el Mesías también llevaría al pueblo de Israel sobre sí. Sabemos que él cargó sus pecados, sus dolencias, pues hasta su propia vida la tuvo en poco por causa de darse en favor de ellos. Y no solo de ellos, sino también por causa de nosotros que provenimos de otras naciones, pero que hemos sido injertados en ese pueblo escogido. Yeshua se entregó para darnos redención y nos ha hecho partícipes de la presencia divina, que representa ese oro que recubre las piedras de ónice. Vemos en Isaías 53, del 5 al 8, que habla de esta entrega de Yeshua que cargó sobre sí las dolencias, los pecados del pueblo. Como dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Continuando con este capítulo, el Eterno también mandó hacer engastes de oro y 2 cadenas de oro puro, a las cuales se le debían dar forma de cordones trenzados, y luego se debían poner las cadenas trenzadas en los engastes. Además mandó hacer el pectoral del juicio, que debía ser de obra de artífice, como la obra del efod, y sería este pectoral de oro, de azul, de púrpura, de carmesí y torsal de lino fino cuadrado. Debía ser doble, de 1 palmo de longitud y de 1 palmo de anchura, y lo debían engarzar en los engastes de pedrería. 4 hileras de piedra, una hilera con un rubí, un topacio y una esmeralda. Esa es la primera hilera. La segunda hilera con una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera con un jacinto, un ágata y un amatista. Y la cuarta hilera con un berilo, un onis y un jaspe. Estas estarían montadas en engastes de oro, y estas piedras serían según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, grabadas como un sello, cada una con su nombre, para estas 12 tribus. Y a veces imaginarse esto es un poco difícil, pues uno dice, ¿cómo se lograría tallar en esas piedras los nombres de los hijos de Israel? Y bueno, según comentarios, se dice que Aarón tenía un instrumento específico que el Eterno les reveló para esta función. Otro aspecto que llama la atención es este pectoral del juicio que componía todas estas piedras. Y la palabra juicio está referenciada en el Strong como el hebreo 4941, y es la palabra mishpat, que dice que es propiamente un veredicto, que puede ser favorable o desfavorable. También significa sentencia, justicia, y se deriva de la palabra shafat, que es pronunciar sentencia por implicación, vindicar o castigar. Y bueno, este pectoral
constituye lo que el Eterno definiría sobre las 12 tribus de Israel representadas en esas piedras, las cuales más adelante serían, como sabemos, redimidas por el Mesías, quien así como a Aarón las llevaba sobre su corazón, y no vino a librarlos de un enemigo físico, sino de la potestad de las tinieblas y de lo que realmente ata y esclaviza y aleja del Eterno, que es el pecado. Este pectoral, como mencionaba, daría ese veredicto que el Eterno quería implementar en cada ocasión sobre las tribus de Israel. Y es curioso que, como decía, que Aarón las llevaba sobre su pecho, así como el Mesías llevaba al pueblo de Israel sobre su corazón y los libró, como mencioné, de lo que realmente esclaviza, que es el pecado, como dice en Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Elohim que, aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y bueno, vemos que ahora somos siervos de la justicia, y como siervos no podemos caer nuevamente en esa esclavitud, sino que debemos permanecer en el Mesías, alejándonos de las falsas doctrinas, de la religiosidad, de la tibieza, de todo aquello que constituya un apego o un obstáculo en nuestra vida que nos impida avanzar, para de este modo poder ofrecer al Padre un servicio en rúa y en verdad. Sabemos que como jóvenes estamos muy expuestos a lo que este mundo ofrece, a el libertinaje de este mundo, a las modas, a los apegos, a las amistades, redes y muchos engaños más que a veces se presentan de manera muy sutil, pero que tienen la única intención de desviarnos. Por tanto, debemos estar muy atentos a nuestra vida, ocupándonos en el estudio y la aplicación de las Escrituras, y además debemos mantener una comunión con nuestro Padre Eterno, para que nada de lo que este mundo nos ofrece nos domine, y así podamos seguir disfrutando de esta libertad a la que fuimos llamados. Más adelante, en este capítulo, continúa la narración acerca de las vestiduras, que dice que para el pectoral se debían hacer unas cadenas de oro puro trenzadas a modo de cordón, que se debía formar en el pectoral 2 anillos de oro y sujetar los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Dice también, luego meterás los 2 trenzados de oro en los 2 anillos en los extremos del pectoral, y los otros 2 cabos de los cordones los pondrás sobre las 2 monturas, sujetándolas a las hombreras del efod por la parte delantera. Harás 2 anillos de oro y los pondrás en los extremos del pectoral, sobre el borde que está en el otro lado del efod por dentro. Harás 2 anillos de oro y los fijarás por debajo de las 2 hombreras del efod en la parte delantera junto a la unión por encima del cinto del efod. Y por sus anillos atarán el pectoral a los anillos del efod con un cordón azul, de modo que esté sobre el cinto del efod, y el efod no se moverá del pectoral. Y cuando entre en el santuario, Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de juicio sobre su corazón, para memoria delante del Eterno continuamente. Y bueno, esta porción nos indica que el Eterno desde un inicio tenía un plan perfectamente unido, así como esas trenzas, perfectamente, como diríamos, cuadrado, para que saliera de forma adecuada, donde la imagen de lo celestial se reflejaría en la tierra, pues su intención era habitar en medio de la humanidad, utilizando a Israel como luz para las naciones. En medio de ellos nacería la verdadera luz del mundo, que es el Mesías, que descendió del cielo en santidad, ceñido con la verdad. Ese era ese cinturón del Mesías, la verdad y la justicia, y descendió también bajo la cobertura del Eterno para llevar a cabo su voluntad. Él llevó a Israel sobre su corazón, como se menciona, siendo ese buen pastor que dio su vida por sus ovejas, e incluyó a otras ovejas que no éramos de ese redil, haciendo de ambos pueblos uno solo, rompiendo esa barrera que nos separaba.
pues a todos nos ha dado esa oportunidad de ser habitación del Eterno y tener íntima comunión con Él. Y por tantos regalos inmerecidos que hemos recibido, no podemos nosotros dar otra respuesta que no sea la obediencia y la santidad al Eterno, siendo imitadores suyos. Realmente, como esto trae ese cuestionamiento que se plantea en los sistemas religiosos cuando uno decide guardar Torah, que piensan que uno desea salvarse por medio de la ley, como ellos le llaman, pero no es así. La salvación sabemos que es por medio del Mesías, pero ante un favor tan grande e inmerecido, no queda otra opción que responderle en obediencia, que vivir bajo la cobertura del Eterno, haciendo su voluntad, y esa la encontramos en la instrucción. Más adelante se habla de el Urim y el Tumim, y estas dos piedras en las cuales las cuales el Eterno iba a usar para dar su veredicto acerca de lo que haría con las 12 tribus de Israel, encierran una gran enseñanza. Urim viene referenciada en el Strong como el hebreo 224, que es el plural de Or, que es dar luz, aclarar, alumbrar, encender, iluminar. Entonces su significado es luces, brillo oracular de las figuras en el pectoral del sumo sacerdote. Y este Urim hace referencia a la revelación, a esa luz que desciende de lo alto para darnos la instrucción acerca de cómo debemos vivir. Y Tumim es el plural de Tom. Tumim es el hebreo 8550, que significa completo, integridad, perfecto, rectamente. Entonces el significado de Urim sería más bien madurez. Y bueno, ¿qué podemos aprender de estas dos piedras? Y es que el Mesías vino a traer la revelación divina, ese Urim. Él es la luz del mundo que dio a conocer la voluntad del Eterno, para que aquellos que les recibieran pudieran ponerla por obra de forma correcta y llegar a ser íntegros o maduros o enteros, que esto es Tumim. De forma sencilla de explicarlo, el Mesías trae la revelación, el Urim, para que podamos ponerla por obra y llegar a ser maduros o íntegros, que es Tamim. En la escritura vemos varios ejemplos de esto, sobre todo en el Brit Hashah. Tenemos, por ejemplo, en Colosenses 1, de los versículos 9 al 14, que dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí vemos el Urim, el llegar a tener esa revelación, ese conocimiento de la voluntad del Eterno. Y continúa diciendo: para que andéis como es digno del Adón, agradándole todo y llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Elohim, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su esplendor, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y aquí vemos el Urim, el Tumim más bien. Cuando se recibe esa revelación, entonces podemos llegar a ser maduros, a poner por obra y andar como es digno del Eterno, agradándole en todo. Otro ejemplo es cuando recibimos el Rúa, que es la presencia divina en nuestra vida. El Rúa también nos da ese Urim, esa revelación del Todopoderoso, pues poseemos la manifestación del Eterno a través de Yeshua, es decir, somos llenos de sabiduría y entendimiento. No el entendimiento de este mundo, sino entendimiento espiritual. Y eso nos guía a llegar a ser maduros o íntegros,
firmes y completos en nuestra vida de fe, que es tamín. Una vez que hemos vivido este proceso, es señal de que estamos dentro del reino. Cuando se nos ha dado la revelación y estamos poniéndola por obra, significa que ya formamos parte del reino del Eterno, pues nos sometemos a su voluntad. Y formar parte de este reino, en el cual somos ministros, exige un compromiso y una entrega de nuestra parte, pues nuestra meta es ser hallados con vestiduras blancas, que son las acciones justas, y también ser hallados en emuná, en la venida del Mesías. En el caso de los jóvenes, podemos llevar a cabo esto siendo diligentes en el estudio de la palabra, para así poder crecer y poner por obra lo que dice la Escritura. Cualquier circunstancia de nuestras vidas es propicia para que demos frutos dignos de que hemos sido transformados por medio de la entrega del Mesías. Otros ejemplos del Urim y Tumim lo vemos, por ejemplo, en Colosenses 4:12, que dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo del Mesías, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Elohim quiere. O por ejemplo, en Salmos 86, versículos del 11 al 13, específicamente leeré el 11, que dice: enséñame, oh Eterno, tu camino, que hace referencia al Urim, dame, Eterno, tu revelación, tu instrucción, y después dice: y caminaré yo en tu verdad. Y esto nos hace referencia al Tumim. Cuando caminamos en la verdad del Eterno, nos convertimos en personas maduras, en personas íntegras y completas, aptas para toda buena obra. Y bueno, siguiendo con este capítulo, vemos que el Eterno continúa dando instrucciones acerca del manto del efod, que debía ser azul, con una abertura en el medio para la cabeza, con una orla alrededor de obra de tejedor, y en el cuello debía ser como un coselete para que no se rompiera. En sus orillas debía tener granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor de todo su borde, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada por las orillas del manto en su torno. Estará sobre Aarón cuando ministre, y así se oirá su sonido cuando él entre en el santuario en presencia del Eterno, y cuando salga, para que no muera. Y bueno, vemos que era necesario mantener un estricto cuidado en todos los aspectos, y aunque Aarón era el gran ministro, era un ser humano y tenía debilidades. Él no era perfecto como somos todos. Tenemos debilidades, cometemos errores, y Aarón no era una excepción de esta regla. Por eso su vestimenta sonaba, para avisar con antelación que él se iba a acercar y evitar que muriera. El Eterno puso esta precaución. De esta porción también podemos tomar aplicaciones. Por ejemplo, el manto es figura del Mesías, tanto en su color como en su hechura. El manto era sólido, sin debilidad e inquebrantable, así como lo era Yeshua, sin defecto, era completo. Por eso su entrega fue suficiente para dar cobertura. Por otro lado, las campanillas que sonaban en el borde de la túnica y también las granadas representan los frutos del Rúa, que hacen que nuestras vidas den un sonido agradable al Eterno. Nuestros frutos le demuestran a nuestro Padre quiénes realmente somos, como también dice en Mateo 7, versículos 16 y 17: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. También en Gálatas 5:22 se habla acerca del fruto del Rúa, que dice: mas el fruto del Rúa es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay nada en la Torá. Vemos que estos son los frutos del Rúa, y entre muchos más, como la obediencia, la santidad, la consagración, la justicia,
Todas estas obras y características, si las tenemos en nuestra vida, le demuestran al Padre que andamos como es digno de Él. Son como esas campanillas que suenan cuando nos acercamos a su presencia. Más adelante en este capítulo dice: harás además una plancha de oro puro y grabarás en ella como se graba un sello, santidad al Eterno, la cual colocarás con un cordón de azul sobre el turbante. Estará en el frontal del turbante y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón será portador de la culpa respecto a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagren en todas sus santas ofrendas, y estará continuamente sobre su frente para hacerles aceptos delante del Eterno. Bueno, vemos que la placa en la frente del Cohen Gadol que decía santidad al Eterno representaba que la pureza y la santidad debían estar en su mente, en su entendimiento, en todo su ser. Él era apartado para el Creador. Y también es una exhortación a los hijos de Israel para que fueran apartados como el Eterno lo es. Yeshua también cumplió esto. Él se consagró íntegramente al Eterno. Por otra parte, esta porción nos muestra que el Eterno opera en nuestras mentes, realizando esa transformación completa en nuestra vida. Pues cuando recibimos su presencia, nuestra antigua manera de vivir cambia. Como dice la palabra, ahora tenemos la mente del Mesías. Nuestro entendimiento va renovándose a diario, siendo apartados, consagrados y permaneciendo en la instrucción del Eterno. Como dice en 1 Corintios 2:16, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente del Mesías. También revela cómo el Mesías es el portador del nombre del Eterno. No quiere decir esto que el Mesías sea el Eterno, como lo hemos visto, sino que el Eterno le ha dado su autoridad, pues en el Mesías habita la plenitud de la deidad, pues sus obras fueron irreprensibles. Él es nuestro mejor ejemplo a seguir, un corbán perfecto, y su vida nos exhorta a buscar el reino de Elohim y su justicia, y a no apartarnos ni a izquierda ni a derecha de ello. Como dice en Hechos 4:12, de hecho en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Más adelante el Eterno le sigue dando instrucciones a Moshe acerca de las vestiduras. Les habla de la túnica, del turbante, tanto para Aarón como para sus hijos. Les habla también de la ropa interior que ellos tenían, que aquí le llaman zaragüeyes, que debían ser de lino para cubrir su desnudez. Le habla también de que así debían ir cubiertos a presentarse delante de él para que no murieran, y que esto era un estatuto para él y para su descendencia después de él. Vemos que Aarón y sus hijos fueron ungidos, así como lo fue Yeshua, en quien el Padre depositó la plenitud de su presencia, y nosotros los creyentes también recibimos esta unción por medio de su entrega, la cual debemos conservar viviendo como esos verdaderos ministros del reino que cuidan y mantienen sus vestiduras limpias. Siempre al leer estos versículos nos debemos hacer ese autoexamen en nuestra vida y preguntarnos cómo estamos andando y si realmente estamos viviendo como esos verdaderos ministros del Eterno dedicados a su servicio. Y tenemos una exhortación muy grande en Apocalipsis o Revelaciones 22, versículos 11 y 12, que dice: el que es injusto sea aún más injusto, y el que es inmundo sea aún más inmundo, el que es justo sea aún más justo, y el que es santo sea aún más santo. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.
Por otro lado, aquí cuando el Eterno le da la instrucción a Moshe de hacerle prendas interiores para cubrir la desnudez, tanto a Aarón como a sus hijos, vemos la palabra en hebreo que se dice herba, que hace referencia a desnudez. Y este es un aspecto que denota que ellos no eran perfectos, pero que así como nosotros debían esforzarse por consagrarse y hacer morir lo terrenal. Otro aspecto que nos muestra esta posición es que el servicio se debía llevar a cabo con ceniut o recato, con esa distinción y ese cuidado, tanto en lo interno como también en lo externo. Y esto no tiene nada que ver con ropas lujosas ni ostentación. Ellos no, para demostrar su recato, no se iban a poner las prendas más costosas ni nada de eso, sino que iban a hacerlo con santidad. Cubrirse para no mostrar su desnudez significaba apartarse completamente para el Eterno, cuidar de no pecar contra él, pues eso también es ceniut. Y por otra parte también las ropas, pero como una muestra complementaria de la santidad que había en su interior. Una vez venido el Mesías, sabemos que el tiempo profético de esta porción ya se cumplió, pues ahora Yeshua funge el papel de gran ministro, él fungido con la presencia del Padre y nos hace partícipes de ella también, y tenemos esa oportunidad de ser esos ministros consagrados, pues nuestra desnudez, que hace referencia al pecado, ya fue cubierta y somos nuevas criaturas, hechos coherederos del reino, para que mantengamos esa cobertura y esa vestidura limpia, sin contaminación, apartándonos de todo lo que leuda nuestras vidas y enfocándonos en este llamamiento que tenemos. Como dice en Apocalipsis 19, 8 y 9, y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino representa las acciones justas de los santos. Y bueno, este capítulo nos enseña que por medio de Yeshua fuimos ungidos con la presencia divina, y que una vez recibido ese sello se nos constituyen ministros de su reino. Pero no debemos conformarnos con ello, sino continuamente estar limpiando nuestras vestiduras para ser hallados maduros y con la lámpara encendida como esas doncellas prudentes en el día de su regreso. Y ahora vamos a pasar al capítulo 29, que nos habla acerca de la consagración de los ministros, e igual que el anterior trae muchas aplicaciones para nuestra vida, pues por medio de Yeshua tenemos el llamado a apartarnos para servir al Padre, y no se trata solamente de ser alguien bueno moralmente, ni tampoco es solo poner por obra los mandamientos para cumplir por cumplir, sino que hay que hacerlo todo con entendimiento, enfocados en el Eterno, en agradarle y llevarlo a cabo mientras en nuestro entorno pasan diferentes situaciones, mientras hay oposiciones, mientras hay personas que difieren de nuestra fe, mientras pasamos adversidades, mientras todo puede estar en contra. Debemos igual mantenernos en esa consagración y en ese enfoque, y del mismo modo cuando todo va bien debemos seguir manteniéndonos, aprovechando cada momento para crecer en nuestra emuná a pesar de las circunstancias. Y bueno, el capítulo comienza con las instrucciones que el Eterno da para consagrar a Aarón y a sus hijos como ministros. Ellos debían ser consagrados completamente, y para ello se ofrecían ciertos elementos, por ejemplo un becerro, 2 carneros sin defectos, panes sin levadura, tortas sin levaduras y hojaldres sin levaduras de flor de harina con aceite de oliva. La palabra consagrar está referenciada en el Strong como el hebreo 6942, y es la palabra kadash, que significa hacer, pronunciar o observar como limpio, apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, santo, señalar.
Y bueno, vemos que el Eterno quería que Aarón y sus hijos estuvieran dedicados por completo al ministerio, que fueran apartados de entre el pueblo para esa labor exclusivamente, lo cual era una gran responsabilidad que implicaría negarse a sí mismo para dedicarse enteramente a su servicio. Un compromiso que también nosotros tenemos, pues nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo deben tener como prioridad el servir al Eterno, pues también somos ministros de su reino. Y para llegar a ser apartados, ellos necesitaban purificarse, pues como mencionaba, eran seres humanos y no eran perfectos. Por ello el Todopoderoso les pidió un becerro y 2 carneros sin defectos, que nos habla de la pureza e integridad que debe tener todo lo que se le ofrece al Eterno. Por eso Yeshua fue un corbán perfecto. Vemos que todo lo que le ofrezcamos al Padre debe ser de forma limpia, no debe tener doblez. También vemos que los panes, las tortas y los hojaldres debían ser sin levadura, es decir, sin pecado, sin hipocresía. Así como iban a ser ofrecidos esos sacrificios, debía también ser la entrega de los ministros, tanto en ese tiempo como en este. Pero sabemos que ahora es a través de Yeshua, que le ofrecemos al Eterno todo nuestro ser en servicio y le damos a Él una entrega sincera, con congruencia e integridad. También vemos que esos ministros debían lavarse con agua, y como sabemos, el agua representa la palabra del Eterno, que no puede faltar en la vida del creyente, pues produce esa purificación interna para que andemos de la forma que agrada al Padre. Mientras más nos alimentamos y nos lavamos con la palabra del Eterno, más sabiduría adquirimos, más más enfoque en nuestras acciones, pues mientras más conocimiento o revelación, es decir, ese urín adquirimos por medio del estudio, mejor pondremos por obra la bendición, la instrucción más bien de nuestro Padre. Luego Aarón se vestiría y sería ungido con el aceite de la unción, y este aceite de la unción sería derramado por su cabeza, y esto nos hace alusión al Rúa del Eterno, que fue derramado sobre el Mesías. Específicamente lo vemos en el Brit Hadashah, cuando Yeshua hizo inmersión con Yohanan el de la Tevilá o Juan el Bautista, y nos dice que la presencia divina descendió sobre él en forma de paloma, que hace referencia al Rúa, y también se dice de la paloma porque es un ave kosher, un ave limpia delante del Eterno. Y bueno, otra referencia acerca de este aceite de la unción es que se dice que solo estaba sobre las cosas del Mishkan, y nos hace alusión a cómo el Rúa del Eterno hoy solamente está sobre Yeshua y sobre aquellos que forman parte de su congregación, aquellos que se apartan para él. Otro dato que vemos aquí es que Aarón fue un Mesías, o sea, él fue un ungido, pues eso es lo que significa la palabra Mashiach, que viene del hebreo Mashah, que significa ungido. En el caso de Aarón sabemos que lo fue con el aceite de la unción, y en el caso de Yeshua lo fue con la presencia divina. Después el Eterno le ordena a Moshe que los hijos de Aarón debían ser vestidos con todos sus atuendos de ministros, y le dice que su ministerio pasaría a las siguientes generaciones, esto por estatuto perpetuo. Y la palabra que vemos para referenciar perpetuo es Olam, que está en el Strong como el hebreo 5769. Y ahí tiene muchas acepciones, entre ellas eternidad, también propiamente escondido, generalmente un tiempo fuera de la mente, continuo, principio, largo, permanecer, sempiterno, siglo. Esta palabra, que normalmente se traduce como perpetuo, vemos que no necesariamente significa que ese sacerdocio sería eterno, sino que tendría un tiempo determinado o una edad, o sea que tendría un final. Y esto ocurrió cuando primeramente esa descendencia de Aarón
durante milenios se fue perdiendo, y además cuando el Mesías hizo su entrega, pues fue puesto por el Eterno como ese gran ministro según el orden Melquisedec, terminando así el ministerio levítico, que era una sombra de lo que había de venir, pues como dice en la carta a los Hebreos, ese ministerio no era perfecto, pues sabemos que las sangres de animales no podían purificar realmente la conciencia de las personas, y tampoco quitaban los pecados. Por eso era necesario un corbán perfecto, y ese fue el de Yeshua, para quitar de una vez los pecados y también para que viniera esa regeneración en nuestra mente, para así poder cumplir de forma correcta la voluntad del Eterno. Y bueno, para consagrarlos a Aarón y a sus hijos, el Eterno les mandó a realizar una ofrenda por el pecado, que se conoce como Hatá. También les mandó un holocausto, que es un olá, que es una entrega completa. También una ofrenda de consagración, conocida como miluín. Una ofrenda del producto del trigo, conocida como minjá. Una ofrenda de paz, conocida como chelamín. Y bueno, en el estudio del libro de Levítico o Baikra, profundizamos bien en cada uno de estos korbanot y analizamos cómo, a pesar de que no están en vigencia, nos enseñan la manera correcta de acercarnos al Eterno, la manera en la cual el Padre le agrada que nos acerquemos a Él, quitando el pecado de nuestra vida para entregarnos completamente como ese olá en total consagración. Le agrada que nos mantengamos en paz, es decir, que nos mantengamos reconciliados con Él a través de una vida de santidad, etc. Y ahí pueden ver a partir del capítulo 3 del libro de Levítico, que está aquí en el canal, pueden ver la explicación más detallada acerca de cada uno de estos korbanot. Los hijos de Aarón y el propio Aarón, como gran ministro, solo debían dedicarse al Eterno, y el Eterno se encargaría de proveerles el sustento. Esto a través de que llevasen, a través de las ofrendas más bien que llevasen los israelitas. De ahí ellos comerían su porción que el Eterno les ordenó. Es decir, que si ellos se enfocaban en servir al Padre como esos ministros, Él se encargaría de proveerles todos los demás. Y así en nuestra vida, cuando nos enfocamos en servir a nuestro Padre, en tenerlo como prioridad, e igual cumplimos nuestras funciones que sabemos que tenemos en nuestra vida terrenal, pero siempre poniendo como prioridad al Padre, Él se encarga de darnos y de suplirnos lo que necesitamos. Más adelante en este capítulo 29, en los versículos 29 y 30, dice que las vestiduras sagradas de Aarón serían para sus hijos después de él, para ser ungidos con ellas y para llenar con ellas su mano. Y también dice que por 7 días las debía vestir el ministro que iba a ser el sucesor de Aarón entre sus hijos, que sabemos que fue Eleazar. Y esto, bueno, para ministrar delante del Eterno. Y esto me llama la atención, pues nos muestra que el ministerio también constaba de que aquellos que fueron llamados a ser ministros instruyeran a sus hijos en el ministerio, para que las generaciones siguientes fueran también servidoras de Todopoderoso, pudieran ser personas íntegras que se siguieran perfeccionando y dedicando al Creador. Ya hemos hablado también de que el número 7 nos refleja lo perfecto, lo completo, y así se debía pasar la instrucción a las siguientes generaciones de forma íntegra, sin añadir ni quitar. Y hoy en día nosotros como ministros del reino también tenemos que hacer más discípulos para Yeshua, siendo un testimonio vivo a todos los que nos rodean, para que de igual modo quieran acercarse y entrar en el reino para ser servidores del Eterno. Aarón y sus hijos podían también comer la carne del animal que se utilizó para consagrarnos, y así nosotros debemos tomar la entrega de Yeshua. Él fue ese cordero perfecto que se entregó para consagrarnos. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo nosotros tomamos de su entrega? Y esto es imitándolo y obedeciendo sus enseñanzas.
Debemos tomar su santidad, su justicia, su obediencia y aplicarlas en nuestra vida. Esta es la mejor manera de hacernos parte de esa entrega que hizo el Mesías. Dice también que Aarón y sus hijos debían ofrecer entregas durante 7 días para consagrarse completamente. Y como sabemos, hoy no son necesarias esas entregas, pues por medio del sacrificio único de Yeshua ya podemos acercarnos al Padre, pero se nos enseña que como ministros debemos buscar esa consagración completa. Y el capítulo 29 termina diciendo: por lo cual santificaré la tienda de reunión y el altar también. A Aarón y a sus hijos los santificaré, para que me sean ministros, y habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su poderoso. Y ellos conocerán que yo soy el Eterno, su poderoso, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, el Eterno, su poderoso. Y bueno, la tienda de reunión era el método para que el Eterno estuviera en medio de su pueblo. Durante ese tiempo él pudo cumplir ese deseo de habitar en medio de la humanidad, como lo era en un principio con Adán y Java. Pero como sabemos, este ministerio no era perfecto y aún permanecía el pecado, lo cual hizo que finalmente el Eterno se apartara. Pero ahora, gracias a la obra de Yeshua, podemos tener nuevamente acceso a la presencia del Padre, pues Yeshua acercó el reino. Ahora el Ruach HaKodesh vive en nosotros. Él tiene esa comunión íntima con cada uno y así Él reina en nuestras vidas. Por ello debemos dedicar todo lo que somos a su servicio, pues fuimos comprados por un alto precio y ya no podemos vivir para nosotros mismos dirigiéndonos por los deseos de nuestra carne, sino que tenemos que someter nuestra humanidad, nuestra carnalidad y permitirle al Eterno que nos dirija por medio de su presencia, para que así lleguemos a ser ese real ministerio que lo exalta con sus obras y que es luz a quienes los rodean. Y bueno, estos capítulos, a pesar de que sabemos que no tienen esa vigencia, pues ese ministerio ya quedó abolido por medio del sacrificio de Yeshua, nos muestran muchos aspectos, muchas sombras del Mesías y sobre todo nos exhortan a vivir como ministros dedicados al Padre, a mantener limpias esas vestiduras que hemos recibido por medio de la entrega de nuestro Mesías y sobre todo permanecer en esa fidelidad hasta el final, para cuando Él regrese pueda hallarnos dignos y merecedores de ese gran galardón. Y bueno, esto es todo por mi parte. Les agradezco por ver este video. Espero les sea de bendición. Si gustan nos pueden regalar un like y compartirlo. Shalom.